La semana pasada estábamos hablando, o habíamos comenzado una serie que habíamos titulado Aventurándonos por la Biblia, y hablamos un poquito de qué era la Biblia, qué es la Biblia, o básicamente cómo llegó a ser el libro que conocemos hoy como la Biblia. En esta semana vamos a continuar esa misma línea, pero vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. Y las Las clasificaciones de la Biblia, probablemente usted ha escuchado de ellas. Se dividen en varias formas y de hecho la más común por la cual la conocemos es el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento lo conocemos por básicamente datos históricos, y el otro por ser donde comenzó la historia de Jesús y luego de la iglesia hasta que cierra un poco de la historia de los apóstoles después que mueren y todo eso. Es lo que conocemos como la Biblia. Está compuesta de esas dos cosas. Yo quiero repasar un poquito de lo que hablamos la semana pasada para el beneficio de que la semana pasada no salió el audio, entonces no lo vio por internet. Es porque no había audio, no subimos el mensaje. Así que voy a repasar un poquito primero el mensaje de la semana pasada y luego vamos a entrar en lo que vamos a hablar hoy. Y la importancia de estas clasificaciones y cómo conocer la Biblia más me va a ayudar a tener una vida mejor de fe en Jesucristo y en Dios mismo. Y la semana pasada discutimos varias cosas. La palabra Biblia, ¿quién recuerda lo que significa la palabra Biblia? Del latín, Biblios. Vamos a ver, alguien que estuvo aquí la semana pasada. Absolutamente todo se recuerda. Libros. Ahí lo tenemos. La Biblia, la palabra Biblia significa libros o conjunto de librería, una biblioteca. Entonces, son 66 libros, y el origen de esa palabra que le pusieron, que no era la original era las escrituras. El origen de la palabra Biblia vino del tiempo cuando se unieron todos estos pergaminos o todas estas escrituras, y la iglesia fue la primera, la que la designó como el conjunto de libros sagrados, lo que nosotros conocemos hoy como la Santa Biblia. ¿Okay? Eso básicamente significa conjunto o consagrados. Y hablamos la semana pasada de que en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17 hay varias cosas que describen lo que es la Biblia. Uno, que es inspirada por Dios. Número 2, que es útil. ¿Útil para qué? No, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para capacitar. ¿Cómo yo encuentro esta utilidad en la enseñanza? Bueno, la enseñanza viene de un punto académico. Y como viene de un punto académico es para que yo enriquezca mi intelecto. La reprensión viene de un punto de amor. Viene de un punto de amor para corregir cosas que realmente están dañando mis hábitos. A la misma vez, desde el punto educativo sirve o es útil para corregir mi conocimiento. Y también es útil para instruir. ¿Y qué es instruir? Ayudarnos a desarrollar un estilo de vida que sea más llegado a Dios mismo, a Jesús. Y luego, ¿qué hace? Me capacita. ¿Me capacita para qué? Para que yo pueda enseñarla hacia adelante, pueda practicarla y pueda vivirla. Y eso básicamente fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy, si tienes tu Biblia, me puedes acompañar en Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. ¿Y por qué no vamos hasta el final de la Biblia para entonces entender un poquito más
que es ella. Porque al final de la Biblia se cierra básicamente el último libro. Y vamos a leer este pasaje. Dice Apocalipsis 22:10. En secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Lo voy a repetir nuevamente. No guardes en qué, en secreto. En otras palabras, no te lo quedes para ti mismo o misma. Las palabras de este mensaje profético, de este libro o este conjunto de libros, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Por qué es importante como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, como alguien que tiene fe, seguirle a Él? Primero que nada es porque lo que va a pasar está cerca. Y como está cerca, yo tengo que estar preparado. Y a través de esta serie que le hemos titulado Aventurándonos alrededor de la Biblia, queremos que tú y yo seamos creyentes preparados, capacitados y listos para enfrentar lo que la vida trae, pero más allá lo que viene, como creyentes. Y la realidad es que, especialmente en nuestra cultura norteamericana, el tiempo realmente es un recurso muy valioso. ¿Quién está de acuerdo con eso? No es esto para dormir, comprar y trabajar. No en ese orden, pero más o menos así. Es lo que realmente el tiempo te da para. Y a veces, si somos honestos, hasta tiempo ni te da para abrir la Biblia durante la semana. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados con muchas cosas, ciertas cosas. Y es importante saber y entender que la arma más poderosa, la herramienta más poderosa para capacitarte, para que puedas manejar tu tiempo bien, puedas vivirlo bien, la tienes en tus manos. Pero a veces no la utilizas. Entonces, es importante que tú y yo entendamos qué es. Porque mientras más entendamos lo que es, más significancia y significado tiene dentro de nosotros. Más importancia le vamos a dar. Porque sabemos que a través de la historia, como dije la semana pasada, ha sido un libro que no han podido derrotar. Ha sido un libro que por más que han tratado y han hecho quemado, lo han destruido, lo han tratado de desacreditar, continúa siendo presente, porque la palabra misma lo dice, que la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, ella va a ser persistente. El tema es que creyentes son los que no lo somos. No somos persistentes a ella. Ella lo es a nosotros. Ella es consistente, nosotros no lo somos a ella. Y cuando estamos tratando de llevar este estudio o esta serie, básicamente es para que tú te sientas menos intimidado o intimidada de abrir, porque dices, tal vez no lo entiendo, o tal vez cómo esto aplica, o a lo mejor el pastor la dice bonito de lo que yo la voy a leer. ¿Y sabes qué? Si aprendes a utilizarla, vas a poderla entender mucho más bonito. Y te va a ser más útil. Va a ser un río de agua viva. Va a ser algo que realmente te va a llenar. Va a ser algo que realmente te va a abrir la perspectiva, la visión. Y te va a llevar a observar a Dios de una manera diferente. De una manera única. De una manera especial. Entonces, comenzamos por este pasaje. No guardes en secreto las palabras de este mensaje profético. ¿Ok? Pero para guardarlas en secreto indica que las conoces, ¿cierto? Nadie guarda un secreto que no tiene conocimiento. Si alguien te dice, quiero que guardes un secreto y luego no te dice nada más, primero te quedas con la expectativa, ¿qué será lo que me quiere decir esta persona?
y te come la mente, te deja ahí pensando y hasta te da ansiedad. ¿Qué será? ¿Qué será? Y a lo mejor es hasta una tontería. Te cautiva la mente, te mantiene ocupado, pero hasta el momento en el cual esa persona no te lo transmite, no llega a tu corazón, no llega a tu oído o tu mente, no se convierte en un secreto que tú guardas. Entonces el primer paso para no guardar un secreto es primero saberlo, conocer el secreto. Y luego que lo conoces dice, este no es para que te lo guardes. Es interesante que lo habla como secreto. En otras palabras, ¿qué es un secreto? Algo que no ha sido revelado. ¿Cierto? Para muchas personas, la palabra de Dios es que no les ha sido revelada. Todavía no ha llegado tal vez el entendimiento o el conocimiento, o simplemente nunca ni siquiera la ha escuchado. Porque especialmente hoy día mucha gente hace presunciones y asunciones sin ni siquiera investigar más allá de qué se trata. Abra sus redes sociales y vas a ver cuánta gente desinformada realmente hay en todo tipo de tópicos. Entonces, eso quiere decir que esto no ha sido revelado. Pero alguien tiene que revelarle antes de que ellos puedan conocer el secreto y puedan darlo hacia adelante. Y para usted poder revelarlo, tiene que entenderlo. Entonces, la palabra se distingue de dos cosas: Nuevo y Viejo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Claro, todo el que lleva un tiempo en la iglesia ha escuchado esto: Nuevo y Viejo Testamento. ¿Cómo describen los teólogos el Viejo Testamento? Como el tiempo en el cual la palabra estaba en secreto, no había sido revelada, estaba todavía en proceso de creación. El Nuevo Testamento lo describen como la revelación, como ese proceso en el cual se abre lo que Dios trató de transmitir a través desde el principio hasta ese punto, y cómo se formó en Jesús mismo y se hizo vida. Entonces, oculto, revelado, viejo, nuevo. Es como se conoce en teología. La realidad es que aún para nosotros es muy posible que la palabra de Dios continúe siendo un secreto en muchas áreas. Y yo quiero que usted esté listo, capacitado, preparado para poderlo utilizar. Porque no es lo mismo, como decíamos la semana pasada, alguien que conoce su arma. Una persona que es diestra en el arte de utilizar un arma es muy diferente a alguien que no tiene idea. Recuerdo hace, yo diría 3, 4, 5 años, no estoy muy seguro, me llevaron a un campo de tiro. Nunca había disparado un arma de fuego. Y uno está acostumbrado a ver en las películas que eso es muy fácil. Es como que apunta y ya. Y yo estaba medio nervioso porque yo dije, primero, yo no me quiero dar un tiro a mí mismo. Debe doler. Estaba apuntando y yo dije, bueno, el blanco está ahí, apunte. Y cuando le di la primera vez, probablemente fue hace como 4 años, que el casquillo voló. Y dice, ¿qué es esto? Saqué la mano y me puse nervioso. Y me quemé aquí. Y dije, ¿y cómo la gente dispara estas cosas? Pero sin embargo hay gente que toma eso, policías, oficiales, y como si nada, militares, toman esas armas. Recuerdo que me prestaron una M16, no sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí. Y yo tenía curiosidad de ver porque se ve muy curiosa.
Me dijeron, ten cuidado que jala. Ala es como que empuja, te da resaca. Y me dijo, y aguántate de aquí y apunta y dispara por el lente. Y cuando eso disparó, que me dio en el hombro, yo sentí que me habían dado un batazo. No puedo entender cómo gente puede hacer esto regularmente, porque duele, es doloroso. Es la diferencia entre un novato y alguien que está diestro en algo. Yo te aseguro que, nos dieron una prueba para apuntar a ver quién tenía más puntería. Y yo creo que le di el círculo una vez por la esquina de abajo y el resto no sé ni de dónde las balas llegaron porque ni estaban en el papel. Pero yo te aseguro que yo estaba apuntando hacia el frente y estaba mirando bien. Estaba disparando, no sé. La realidad es que cuando uno no es diestro en algo, la única forma de hacerte diestro es practicando con esa herramienta y esa arma. Una y otra vez hasta que la dominas. Y cuando tomas la palabra de Dios, tienes que tener la capacidad de dominarla, entenderla, porque cuando la abres, cuando no la lees simplemente por leerla, no vas a ser tan exitoso en utilizarla. Entonces, como decía, es un secreto que no quieres guardar, pero primero tienes que entender cómo usarlo. Está dividido entre el Viejo y el Nuevo Testamento, que es encubierto o revelado. Está clasificado en varias cosas. Si tienes tu Biblia, ábrela en el índice. Si tienes una Biblia, ábrela en el índice. Y la próxima semana vamos a entrar un poquito más en varias técnicas y cosas bien interesantes. Y luego de eso, por esas 2 semanas vamos a estar hablando de eso. Y vamos luego a entrar directamente a las historias que cambian la historia del mundo. Pero comienza primeramente con 5 libros. ¿Quién me puede decir los primeros 5 libros si tienes tu índice? Ahí está. El índice está bien memorizado. La palabra o la división en la cual utilizan, si usted escucha esta palabra, el Pentateuco. Pentateuco. Penta significa 5. 5. Teuco es la palabra para escritos. 5 escritos. Pentateucos. Entonces, son 5 escritos en los cuales narran básicamente eso en el cual Moisés experimentó a Dios. Están escritos desde la perspectiva de Moisés, desde Génesis a Deuteronomios. Aun cuando Moisés falleció, todavía quien lo terminó de escribir, lo escribió al estilo de Moisés, por eso se le da la responsabilidad a Moisés, porque tiene que ver con esa época. La época llevó a un pueblo a ir de un huerto, a la humanidad, a salir de un huerto, a volver a un lugar de esclavitud y luego a salir a ella y pasar por un desierto en el cual nunca llegó a su destino. Ahora, es una historia que tú y yo, de cierta manera, podemos relacionar bastante bien. Vamos a entrar un poquito más de eso cuando estemos hablando directamente, pero si lo podemos ver de esta manera, lo podemos rápidamente comparar con nuestras vidas, porque salimos de una situación buena, porque nuestras propias decisiones, una situación cómoda, pasamos un proceso en el cual estamos buscando algo que parece mejor, pero la realidad no lo es. Y luego cuando escapamos estamos sin dirección y sin destino. Pero Dios aún continúa con nosotros. Y el Pentateuco básicamente toca el desarrollo en el cual Dios comienza un proceso de redención. Pero ellos no lo pueden ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Libros que te hablan un poquito de esa historia de cómo comenzó básicamente la estructura
de la vida humana, hasta el punto en el cual llegó la estructura en el cual Dios dijo, esto es lo que yo deseo ver. Esto es la forma en la cual una persona debería vivir o comportarse con sus seres humanos, otros seres humanos. Luego de eso, luego que se pone como que dice la base de la Biblia, esa es la base. Y vamos a verlo en forma de compararlo con un edificio. Comienza la base, luego se desarrolla en el primer nivel. Y el primer nivel es historia. ¿Por qué es historia el primer nivel de la Biblia? Luego que se desarrolla una base en el cual Dios pone lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Porque de la historia aprendemos los errores y las victorias de otros. Aprendemos lo que otros lograron o hicieron delante de nosotros para nosotros no repetirlo, pero realmente la naturaleza humana es decir, a mí no me va a pasar lo mismo. ¿Cuántos han dicho eso? Que ven, mira la historia de un padre o de una madre o una familiar anteriormente, a mí no me va a pasar esto, yo sé cómo hacerlo. Y luego resultas teniendo el mismo o peor resultado que ellos porque trataste de pensar de que no necesitabas aprender de la historia de alguien más. Pero la realidad es el propósito de la historia es aprender de ella para no cometer los mismos errores. Pero sin embargo, como dice la palabra, la falta de conocimiento. Nosotros si con falta de conocimiento terminamos repitiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Y por qué es importante? Luego de Él poner una base en la cual dice, esto es lo que te va a traer bendición, esto es lo que te va a traer maldición. Vemos cómo a través de la historia todos los que desobedecieron eso recibieron su resultado. Y cómo todos los que obedecieron recibieron su bendición. ¿Para el producto de qué? De que tú puedas saber y entender que sí funciona cuando obedeces a Dios. Sí es importante y es necesario estar conectado. ¿Y cuáles son los resultados si no lo haces? Y esto lo podemos ver en la Biblia. Estos libros históricos comienzan con el libro de Josué. Tienen a Jueces, a Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos son libros históricos. Y vemos una y otra vez. Primero, es un episodio repetido. Dios les da una promesa. Le dice, si obedeces o haces esto, te voy a bendecir de esta manera. Ellos van y hacen totalmente lo opuesto. Reciben un castigo, se arrepienten. Dios se torna a ellos y le dice, ok, vamos a ver si esta vez aprende. Te voy a volver a repetir lo que te dije. Si haces esto, te voy a bendecir. Y vuelve lo mismo. Y era un patrón una y otra vez. Y luego llegaron reyes y llegaron líderes y empezaron a organizar las cosas y aún así el patrón seguía siendo el mismo. Dios les decía, si haces esto y esto te bendigo. Y ellos hacían lo contrario y volvían a caer. Entonces, por eso, históricamente, lo primero que Dios pone primero es una base en la cual dice, este es el punto de partida. Si vas para acá, esto es lo que te va a pasar. Si vas para este otro lado, esto es lo que te va a bendecir. Y luego pone la historia para que demostrarnos a ti y a mí qué son esas cosas que están pasando o ellos pasaron y cómo Dios bendijo a algunos y cómo otros tomaron el camino opuesto y recibieron el resultado de sus decisiones. Luego de esto pasamos a un segundo nivel. Está la historia, está la base. El segundo nivel es la poesía. Y estos se conocen como los libros poéticos. ¿Por qué poesía? Bueno, poesía es lo más cercano a un arte, ¿cierto?
Obviamente en aquel momento la palabra de Dios no tenía ni dibujos ni diseños. Entonces no había artistas gráficos desarrollando pergaminos, aunque hubiera sido bien cool. No los había. Entonces, Dios representa el arte que luego de darte la historia te quiere enseñar que aún lo más importante o lo que Él desea ver es adoración. Y la poesía es una forma de adoración. Por eso los libros poéticos siguen la historia, porque primero te muestran, ok, esto es lo que Dios quiere, esto es cómo no se hace y esto es cómo se hace. No se hace de esta manera, se hace con adoración. Y entran estos libros en los cuales son tipo poesía, es adoración, es un espacio para demostrarte o hacerte ver el corazón de ciertos hombres, escritores, en la forma en la cual ellos adoraban, para que uno tenga un modelo de adoración, no para que los haga igual que él, no para que los imite, sino para que entiendas que la adoración procede del corazón, al igual que la poesía, al igual que las canciones, al igual que la música, al igual que los dibujos, la pintura, todo tipo de arte realmente viene del corazón del autor. Es algo que ellos tienen adentro y quieren expresarlo. Todo tipo de arte es una expresión del interior del corazón, y entonces la adoración es lo mismo. Viene del corazón, es una expresión. Y los próximos libros que desarrolla, el próximo nivel que viene es un nivel de adoración. Y en estos libros encuentras Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y tú dirás, Job, ¿cómo Job es un acto de adoración? Cuando lleguemos allá a trabajar, 5 semanas. Pero sí es un acto de adoración. Salmo es un acto de adoración. Proverbio es un acto de adoración, es poético. Sale del corazón, del interior del escritor, para representar lo que es esa persona, la experiencia que esa persona ha tenido con Dios. Una vez que llegamos a este punto, aprendimos las directrices de Dios. ¿Qué no hacer? ¿Cómo hacerlo? Pasamos al próximo piso, al próximo nivel. Y este es el nivel profético. El nivel profético llega, ¿por qué? Porque no había sido revelado la intención de Dios al pueblo, o al menos ellos no la habían entendido. Seguía siendo un secreto, y como dijimos al principio, un secreto que no entiende no es un secreto. Tiene que ser revelado primero. Entonces llegan los profetas y comienzan a revelar el secreto. ¿Cuál era el secreto? Que venía un Mesías, que venía una respuesta, que venía alguien que iba a cambiar la historia al punto que el calendario iba a comenzar de nuevo. Que venía alguien a cambiar el destino de la humanidad. Y estos libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías y Zacarías. Son muchísimos. Suenan mucho, pero realmente cada día son 1 y 2 páginas, así que usted lo puede leer en 20 minutos. Son cortos, excepto Isaías, Jeremías y Lamentaciones, y Daniel un poquito. Los demás son bastante cortos y bastante fáciles de leer. Básicamente, ¿por qué son proféticos? En esta época ellos estaban en medio de un cautiverio. Estaban cautivos nuevamente en un reino que comienza en Babilonia y luego conquistado por los medos y los persas. Y están ahí buscando y esperando recibir la misma salvación que recibieron cuando estaban en Egipto. Ellos están
clamando por Moisés. Y Dios les dice, yo tengo algo mejor que Moisés para ti. Yo tengo algo que te va a funcionar mucho mejor, porque ya vimos el ciclo y sabemos que el desierto no te funcionó tan bien. Yo tengo algo mejor. Yo tengo al Mesías. Y cuando estás en ese nivel, luego que pasó el tiempo de entender cómo se adora a Dios, comienza la revelación de que Dios es mucho más que un acto religioso. Porque hasta ese momento esa era la forma en la cual lo veían. Sacrificio, cultura, ir a la sinagoga luego de cada sábado. Era un acto ritual. Y Dios le quería hacer entender que Él es mucho más que una religión. Y entonces pasa a la otra parte, que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Revelación. ¿Ok? Recuerden, profetas comienzan a ¿qué? A revelar. Y el Nuevo Testamento es la revelación de lo que los profetas hablaban. El próximo nivel son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué son los evangelios? La historia de Jesucristo, de su nacimiento hasta que ascendió al cielo. Es su historia. Pero más allá, ¿qué es eso? Es el cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de lo que Dios había dicho. Está la revelación. Y el próximo nivel es cumplimiento. Recuerden, primero establece parámetros, instrucciones, dirección. Luego nos muestra en la historia la forma incorrecta de tomarlas. Luego, la forma correcta de adorar del corazón. Luego, nos revela su plan. Y luego lo cumple. ¿Y qué queda de eso? Luego que cumple el plan, comienza el desarrollo del final de la historia. Porque en toda buena historia, cuando llega al punto culminante, tiene que cerrar la historia. Y como comienza el cierre de la historia, el primer paso hacia el cierre de la historia es unir a sus hijos corporativamente, lo que nosotros llamamos la iglesia. Y ahí sale el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es básicamente ese punto del comienzo del final de la historia en el cual se unen, en el cual la historia ya llegó a su punto más crítico y hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio. ¿Cuántos han visto una película que en alguna historia que muchos personajes llegan al punto en el cual todos están por sus propios lados, están molestos y viene alguien y le dice, y se matan, vamos a unirnos, y cuando se unen vencen al villano o lo que sea? Este es el punto de la unión. El punto culminante, la muerte de Jesús, crea esa unión entre personas que nosotros llamamos la iglesia. Y vemos el nacimiento de esta unión en el libro de los Hechos. Pero ¿qué sucede? Aún así, ¿de qué está compuesta la iglesia? ¿Quién me puede decir de qué está compuesta la iglesia? No de proyectores, ni cámaras, ni sillas. ¿De qué está compuesta la iglesia? De personas. ¿Y las personas son problemáticas? Claro, absolutamente. Todos tenemos cosas problemáticas porque seguimos cargando cosas de aquí del mundo. Entonces, como las personas son problemáticas, tienen que volver a reescribir el orden.
de crear una base aún más fuerte, una columna en este punto para sostener este nuevo elemento que fue creado a través de la historia. Y esta columna son las epístolas. Y comienzan con el libro de Romanos, está Primera y Segunda de Corintios, está Gálatas, está Éfesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son esas epístolas, esas columnas que se crearon para sostener un edificio más fuerte. Y fueron escritos la mayoría por el apóstol Pablo en este punto. Pero no solamente se quedó ahí, se añadieron un segundo nivel porque había falta un poco más de ajuste. Y estos se conocen como las epístolas generales, que son Santiago, que son Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Son las epístolas finales para fortalecer esa nueva estructura que se había creado llamado la iglesia, porque de lo contrario a sobrevivir de una manera eficiente y exitosa. Entonces escribieron estas nuevas columnas para sostener el techo de esta estructura. Y ya que estaba establecido la fortaleza para sostener el tejado, el techo de esta nueva estructura que conocemos como la Biblia, Dios puso el cierre, el final, la tapa en el Apocalipsis, que es la revelación final, que dice: para esto es que yo pasé todo este trabajo de hacer todo lo que hice a través de esta historia, para cubrirte como iglesia, de lo que puedas estar listo y lista de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? La venida de Cristo, pero también la separación entre los salvos y los que decidieron darle la espalda a Dios. Entre la bendición eterna y el castigo eterno. Recuerda que al principio dijimos que Dios puso ¿qué? Una base con dos direcciones. El resultado de esas dos direcciones es el Apocalipsis. Lo que va a pasar si tú te eliges una o la otra. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque cuando lo ves de esta manera puedes entender que toda la palabra, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, es útil. Porque existen personas que dicen: no, eso ya pasó, no lo uses, o eso no se interpreta de esa manera. No. Toda la escritura, toda la palabra es útil y necesaria para instruir, para corregir, para enseñar, para capacitar. Es importante, es necesario. Dios te está invitando a que entres a esta estructura, a este edificio, y lo disfrutes nivel por nivel, porque dentro de todo, yo me lo imagino de esta manera, como una galería. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un museo, una galería? ¿Verdad que hay muchos niveles con diferentes tipos de imágenes, artes? Unos bonitos que uno dice: wow, me quedaría aquí parado observándolo, y otros que uno los mira y dice: ¿y quién se le ocurrió que eso era arte? Pero la realidad es que aún las cosas en la Biblia que no nos gustan son necesarias que las entendamos. Son necesarias que sean parte de nosotros, porque todas son de parte del mejor autor, del mejor artista, del que con una palabra creó los cielos
y la tierra.